cuando vos digas así. Perfecto. Bueno, hola a todas y todos. Antes que nada, agradecerles por el interés y por estar acá, digamos, en este taller sobre cómo comunicar ciencias, no, investigaciones, mejor dicho, como le hemos bautizado, el Starter Pack, que está organizado, en realidad lo coorganizamos la Dirección de Graduados de la Universidad Nacional de Rosario, con la Dirección de Comunicación de las Ciencias también de la universidad. La idea, bueno, prácticamente es justamente poder darles a los participantes del taller herramientas tanto teóricas y prácticas de cómo justamente comunicar sus proyectos ante distintos públicos, ¿no? Y de cómo, digamos, de cierta forma poder ver y pensar, digamos, cómo incluir la comunicación en estos procesos de investigación también, ¿no? Como le estaba dando por ahí hace 2 minutitos atrás, la parte de comunicación de la ciencia y de la parte por ahí más conceptual o más estratégica la va a estar dando Sola, la directora de comunicación de la ciencia de la universidad, y la parte más de taller sobre comunicación visual la va a estar dando Andrés Mainardi, futuro comunicador, digamos, que ha tenido paso por la cátedra de comunicación visual gráfica 1 de la carrera de comunicación social. Antes de comenzar con el taller, quería darle también el paso que se encuentra con nosotros Cintia Pinillos y Mary Sayas, que la había visto, ¿no? Que están coordinando lo que es el presupuesto participativo de la Universidad Nacional de Rosario. Y bueno, y queríamos comentarles y que ellas le comenten justamente al claustro de graduados, con el cual hoy nos encontramos, digamos, un poco más sobre esta actividad, pues que nos parecía que está bueno que también, digamos, puedan contarles de qué se trata y cómo podemos participar nosotros como graduados, ¿no? Así que Cintia, Mary, a todos ustedes la palabra. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, gracias Ezequiel, gracias Sole por invitarnos a participar de este encuentro. Acá veo colegas de la Facultad de Ciencia Política. Lo nuestro es justamente poder aprovechar, como decía Ezequiel, este espacio donde nos encontramos con graduadas y graduados de toda la universidad para en unos minutos comentarles sobre el presupuesto participativo de la universidad. Algunas y algunos de ustedes deben estar al tanto, pero tal vez otras no. El año pasado se hizo la primera edición del presupuesto participativo de toda la UNR. Esta es una experiencia inédita por la magnitud y la convocatoria que tuvo el presupuesto participativo en nuestra universidad. Es la primera gran universidad argentina, y les diría de la región, que aplica una propuesta como esta de discutir parte del presupuesto institucional de manera participativa. En esa primera edición, además, tiene otras particularidades, es que participa la comunidad en su conjunto, estudiantes, docentes, no docentes, graduadas y graduados, y realmente fue una experiencia muy interesante. Y también nos sorprendió en la primera edición del año pasado la cantidad de graduadas y graduados que se sumaron a participar de las distintas etapas. Entonces, bueno, hablando con Ezequiel dijimos qué mejor que poder aprovechar estos espacios también para difundir esta propuesta, y poder de alguna manera ponernos a disposición de ustedes por cualquier inquietud que surja. Brevemente, el presupuesto participativo es una política institucional que busca producir y generar proyectos de alto impacto en la comunidad a partir de las inquietudes que plantea la propia comunidad, ¿sí? El presupuesto participativo tiene una primera etapa, que son los foros, donde están interpelados todas las personas que integran la comunidad de la UNR a subir ideas que creen que van a ser beneficiosas para mejorar y transformar a la UNR en la universidad que queremos, que es el lema que venimos trabajando. Justamente mañana, a las 10 de la mañana, el miércoles 23, comienzan los foros que van a estar abiertos durante 2 semanas, y estamos invitando a la comunidad de la universidad de todos los claustros a que se sumen con ideas, comentarios sobre esas ideas y demás. Durante 15 días van a estar habilitados estos foros, y la idea es justamente que ustedes puedan registrarse en la plataforma de los foros y poder, a partir de ese registro, poder subir ideas que después van a ser recuperadas, retomadas en la segunda etapa, que es la comisión universitaria. En la comisión universitaria, aquellas personas que en esta etapa suban ideas, o que aunque no suban ideas les interese ser proyectista y transformar el desarrollo de las ideas en proyectos viables, van a poder inscribirse también, ¿sí? Entonces, durante estos 15 días, empezamos mañana y terminamos el 7 de julio, van a poder acreditarse en los foros, registrarse, subir ideas, comentar ideas de otros, y fundamentalmente aquellos y aquellas que quieran inscribirse para formar parte de la comisión universitaria.
En el marco de esta comisión universitaria que se va a integrar en el mes de agosto, vamos a tener reuniones y vamos a hacer justamente que esos proyectos sean factibles y que en ese proceso de factibilidad puedan ser después votados y elegidos por la comunidad hacia fin de año. El año pasado, por ejemplo, en el PP Facultades, porque esta es una propuesta que integra también a las 3 escuelas medias de una universidad, de nuestra universidad, pero en el PP Facultades ganó un proyecto que tuvo que ver con materiales de laboratorio y técnicos para 3 facultades, la Facultad de Ciencias Agrarias, la Facultad de Veterinaria y la Facultad de Odontología, y fue un proyecto en el cual participaron como proyectistas también graduados y graduadas de estas unidades académicas. Así que bueno, el sentido era un poco presentarles esta propuesta, contarles que en este año, para lo que es el capítulo de PP Facultades, hay 17 millones de pesos que la comunidad va a asignar a partir por un lado, la participación con ideas, luego el desarrollo de esas ideas en proyectos factibles y finalmente la etapa de votación. Nosotros en este momento ya estamos desde febrero trabajando en la ejecución de los proyectos ganadores del año pasado. De hecho, estamos muy avanzados, ya estamos en la etapa de adjudicación, ya se hizo la licitación pública de los materiales del proyecto ganador, que tiene que ver con materiales de laboratorio, materiales de informática y demás, que pidieron en ese momento las 3 facultades que redactaron el proyecto, proyectistas de estas 3 facultades. Así que bueno, invitarles a que se sumen. Para nosotros es muy importante que los graduados y graduadas, quienes son también docentes en nuestra universidad, pero quienes son de CONICET o de diferentes programas de investigación, pero que no son docentes, puedan sumarse a participar. Y en este sentido también nos parece que es muy grande el aporte que nuestros graduados pueden hacer, sobre todo en algunas áreas estratégicas que tienen que ver con el desarrollo de esa universidad que queremos, porque ya hemos transitado por esta universidad, estamos insertas en diferentes ámbitos institucionales, sobre todo en lo que ustedes respectan la cuestión de la investigación, y sabemos que si bien nuestra universidad ha avanzado bastante en el último tiempo, y estas reuniones son parte de un ejemplo de esos avances para poder integrar a nuestra comunidad de graduadas y graduados, también sabemos que en todo lo que tiene que ver con el área de investigación y desarrollo del claustro de graduados también nos falta bastante. Así que el aporte que ustedes puedan hacer colaborando en proyectos interdisciplinarios, proponiendo ideas que las y los afecten en su tarea cotidiana de investigación, pero también que ustedes saben muy bien, tal vez, más que otros claustros, qué necesitan en las facultades para poder desde un momento temprano de la formación incentivar la investigación, contar con materiales de laboratorio, contar con estrategias, poder participar en eventos internacionales, en fin. Ustedes pueden soñar cuáles son los cambios que quieren introducir y proponer esas ideas. Esta primera etapa son solo ideas y anotarse para desarrollarlas. Y la idea es poder justamente sumar esta diversidad de ámbitos, de recorridos, de trayectorias que tenemos en nuestra universidad. Cuando uno piensa en una política participativa, piensa en un formato coral, donde no hay solamente en las áreas de gestión gente tomando decisiones, sino que se invita a toda la comunidad a tomar decisiones, en este caso muy importantes porque tienen que ver con recursos económicos, con asignación de recursos, justamente entendiendo que la mejor forma de construir una universidad como la que nosotros soñamos es a partir de darle la palabra, de darle valor al recorrido que tienen todas las personas que transitamos por nuestra universidad, estos diversos recorridos, que saben muy bien qué es lo que todavía nos falta en términos de orientación de recursos de manera más equitativa. Así que bueno, invitarlas especialmente a que se sumen. Ustedes van a tener que registrarse en una plataforma. Ahora yo le voy a pedir a Mary, que está por aquí, Mary Sayas, está con la cámara apagada, pero es parte del equipo de coordinación del presupuesto participativo, que les pueda poner en el chat el link para que entren. En la página de inicio de la universidad van a encontrar un botón que se llama justamente presupuesto participativo, y desde mañana a las 10 de la mañana van a estar habilitados los foros para poder interactuar ahí. Primero registrarse y poder también interactuar en ese ámbito, ¿sí? Así que le vamos a pedir que nos ayuden también a difundir entre los colegas y las colegas de sus equipos de investigación, de sus proyectos. En el marco de la gestión del PP están integradas personas de las diferentes unidades académicas. El grupo de gestión, no solo estamos un equipo pequeño coordinador, sino que hay referentes de las distintas facultades y las distintas escuelas que nos están acompañando desde el momento cero que surgió esta propuesta, ayudándonos también a difundir en nuestras facultades y escuelas.
Así que bueno, dejarles esta propuesta que nos parece muy interesante, que tiene que ver con, como les decía, con construir respuestas y alternativas corales, respuestas y alternativas que involucren en el diseño de las políticas públicas y en la orientación del gasto de parte del presupuesto institucional a toda nuestra comunidad. Y quedo, por supuesto, abierta si tienen alguna duda, si alguno o alguna ya participó. Bueno, por supuesto, si necesitan. Mary está poniendo también cuáles son las áreas en las que pueden sumarse a participar y sumarse como proyectistas también. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Sebastián, gracias Cintia por comentar lo del presupuesto. Les robo un minutito más, así ya arrancamos con los chicos. Mi nombre es Sebastián Sorribas, trabajo en la dirección junto a Ezequiel y a Julián. Bueno, y lo que le quería comentar era primero más que nada invitarlos a los que quizás ya algunos lo conocen o conocen las redes, pero invitarlos a que nos comuniquemos y charlemos en nuestras redes, que nos encuentran como graduados UNR, tanto en Instagram como Twitter. Invitarlos a que sumen sus comentarios, a que nos sigan ahí, porque estamos empezando a mostrar cada vez más las actividades que estamos realizando y muchas cosas que se vienen que van a ser de sumo interés para muchos de ustedes y muchas de ustedes. Y en última instancia queríamos recomendarles o hacerles acordar que visiten el mapa en la página graduados.unr.edu.ar. En el mapa de graduados, la idea es visibilizar a la gente, a los graduados y las graduadas de la universidad que están en Argentina y el mundo trabajando para visibilizar el alcance de la universidad, y los invitamos a los que no se han sumado que se sumen al mapa. Es un formulario muy simple y que va a ayudar a engrosar ese mapa y a visibilizar a cada una de las facultades. Actualmente, en sus últimas 2 semanas creció un montón, y estaría buenísimo si le quieren contar a algún otro colega o algo para que se sumen y vean y viralicen el mapa, que creemos que es una herramienta que va a ayudar a la universidad un montón y a nosotros todos como graduados y graduadas de la universidad. Así que bueno, no les quiero robar más tiempo, los esperamos en las redes y en la web, y ya ahí Ezequiel arranquemos con, no sé quién va a arrancar de los chicos. Bueno, gracias Eva. Bueno, si les parece, estamos igualmente abiertos a recibir cualquier propuesta o cualquier consulta sobre el PP para hacérsela llegar a Cintia y al equipo de operativo. Así que si bien les parece, ya empezamos con Sole, con el primer módulo del taller, de cómo comunicar ciencias y el Startup Pack para justamente comunicar investigación. Así que Sole, toda tuya la batuta. Y bueno, y de vuelta agradecerles, ¿no?, por su tiempo y su predisposición, y agradecerle a Cintia y a Mary por, digamos, por venir a también interesarse a comunicar el presupuesto participativo de taller. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Y solo una pequeña cosita más que me di cuenta cuando el compañero acá hablaba de las redes. Ustedes además nos pueden ayudar a que sus compañeros y compañeras de promoción, que a veces a lo mejor no están tan vinculadas con la universidad, puedan sumarse al presupuesto participativo. Así que toda la información que encuentren y que la puedan difundir entre sus compañeros y compañeras de promoción va a ser bienvenida, porque el año pasado también muchas personas que transitaron por la universidad, pero que después tomaron recorridos muy diversos, también se sintieron interpelados por esta propuesta de formar parte de la comunidad ONR, así que ustedes nos pueden ayudar también a transmitir este mensaje y a comentarles que ya está abierta la posibilidad de participar a partir de mañana. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, Gracias, Cintia. Bueno, Sole. Bueno, arranco entonces. Arranque, por favor. Este contenido debe estar bueno porque tiene mucha publicidad, Viceconte. Yo que en las redes, cuando los contenidos tienen mucha publicidad es porque tiene fichas, así que bueno, y por la cantidad de participantes también parece que prendió la idea. Una excelente iniciativa que estamos organizando a partir de una inquietud del área de graduados, de la dirección de graduados. Y lo que yo vengo a contarles es como la parte inicial de esta cuestión. Andrés Mainardi va a desarrollar con muchísima creatividad y originalidad los contenidos específicos, como para que puedan mirar todo lo que tiene que ver con la imagen y el tratamiento de la imagen, y cómo traducir muchas de las ideas que tienen en mente en imágenes y presentaciones y recursos. A mí me toca la otra parte que es más institucional también, y que tiene que ver con todo lo que tenemos pensado desde política de gestión en comunicación de la ciencia, no solo desde la Dirección de Comunicación de la Ciencia que ocupo, sino desde toda el área de ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo de nuestra universidad. Bueno,
les cuento que la idea era arrancar con esto de contar las ciencias y que ese sea el punto inicial a partir del cual empezar a andar un camino que tiene un principio, pero después nunca sabemos por dónde nos puede llevar. A ver si avanza, acá estamos. Bueno, quiero arrancar por esta idea de contar las ciencias y de relacionarlo con contar historias, ¿no? Los seres humanos nos comunicamos y contamos historias desde que somos humanos, ¿no? Porque somos básicamente seres sociales, y en sociedad y alrededor de fogatas, o en los medios de comunicación, o en distintos entornos, en distintas plataformas, desde el principio de los tiempos, contamos distintas historias y de distintas maneras. Lo hacemos con distintos objetivos, lo hacemos para informar, para educar, para entretenernos, para emocionar, para transformar, para convencer. La comunicación y esta idea de contar historias siempre tiene objetivos relacionados y vinculados. Seguramente recuerdan en la escuela primaria ese esquemita que les enseñaron, o en la secundaria tal vez, de la comunicación de un emisor, un receptor, un canal, un mensaje. Bueno, nosotros vamos a tratar de complejizar un poquito más, porque en esa idea la comunicación era entendida como un acto. Y para lo que queremos hacer a la hora de contar ciencias y contar este tipo de historias, tenemos que empezar a ver a la comunicación como un proceso, no solo como ese acto en el momento en el que alguien emite, otro recepciona, hay un mensaje unívoco en un espacio delimitado y sin interferencias. Entonces, vamos a tratar de complejizar un poquito más esta idea de que la comunicación es ese acto, y la vamos a tratar de ver como un proceso para que eso alimente nuestros proyectos, nuestra idea de comunicar lo que hacemos en nuestros espacios de investigación. Quiero contarles que lo que yo vengo a traer hoy a esta hoguera virtual, a este fogón virtual, no es solo una cosa que venimos desarrollando en la materia de Introducción a la Comunicación Social de la Ciencia, que ya tiene varios años, más de 10, sino que es parte también de un trabajo que venimos haciendo desde la dirección. Aquí en el grupo está Gabriela Talarico, trabaja con nosotros en todo el área de capacitaciones y de formulaciones de este tipo de ideas, y bueno, tiene que ver esto con una política de gestión relacionada con la comunicación de la ciencia. Bueno, entonces, si la comunicación no es un acto y es un proceso, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que tiene distintas dimensiones y que tenemos que aprender a identificar de alguna manera. Nadie propone que sean expertos hoy cuando termine este taller en estas cuestiones, pero sí que podamos identificar distintas dimensiones que tiene el proceso de comunicación. Hay uno muy clarito que es el informativo, y que seguramente es el que ustedes conocen y el que utilizan muchísimo, pero también hay otras dimensiones. Hay una interactiva que tiene que ver con vincularse con el otro, con los otros, que son actores, a los que identificamos y podemos detectar sus intereses, y buscamos esta vinculación permanente y esta interacción permanente. La comunicación también tiene una dimensión ideológica. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre existe una idea, una tendencia a buscar la influencia sobre el otro, sobre los otros, a cambiar actitudes, a que una palabra que solemos encontrar mucho en el ida y vuelta con los investigadores e investigadoras, que es la concientización. Queremos concientizar, nos dicen muchas veces cuando vienen a la dirección, respecto de alguna práctica o algún uso o alguna investigación. Bueno, nosotros más que concientizar, elegimos a veces la idea de sensibilizar sobre determinados aspectos o determinadas situaciones, y eso tiene que ver con la dimensión ideológica de la comunicación. Poder cambiar actitudes, poder cambiar, tomar ideas nuevas, cambiar hábitos. Finalmente existe otra dimensión, que es la del encuentro sociocultural, en donde hay una co-construcción permanente de distintos aspectos entre los distintos actores, y en este encuentro la comunicación entre ya no ese emisor y ese receptor, sino los distintos actores, va teniendo un espesor mayor.
y ese espesor permite trabajar con distintas capas de comunicación. Todo esto que les estoy contando viene de la comunicación estratégica y fue pensado por Sandra Mazzoni, está teorizado. Mi idea no es presentarles acá teoría, sino poder abrir un poquito más esta idea de que nos comunicamos solamente para informar. La verdad es que no, y que nos comunicamos por muchos motivos, y estas dimensiones tienen una influencia directa en aquello que vamos a comunicar y cómo lo vamos a comunicar. Ahora ustedes me dirán, todo muy bien, pero ¿y esto cómo se relaciona con las ciencias? O con lo que yo hago dentro de mi laboratorio, dentro de mi estudio, dentro de mi proyecto de investigación. Bueno, para poder abordar eso, les voy a mostrar esta plaquita, y con algunos globitos de diálogo que tienen que ver con cosas con las que nos encontramos con el día a día. ¿Cuándo tenemos que contar lo que hacemos? No siempre lo hacemos en un póster o en un paper, que son por allí las acciones que saldrían más a la luz o saldrían primero si nos preguntan qué es comunicar nuestra investigación. Contamos lo que hacemos en distintos espacios, en distintos soportes y ante distintas personas. Lo contamos en una mesa con gestores políticos, cuando hay que discutir alguna medida, alguna acción, cuando hay que tener ideas creativas respecto a una problemática social. Lo hacemos en un formulario, lo hacemos en el CBAR o en el CIGEVA. ¿Cuántas veces se habrán agarrado la cabeza a la hora de tener que completar esos formularios en donde uno tiene que poner en un espacio chiquitito cosas que a veces son difíciles de desarrollar y poner en pocas palabras o en campos acotados? Lo hacemos en una entrevista periodística, cuando los medios de comunicación nos preguntan alguna cosa concreta, porque lo que investigamos, o lo que hacemos, o lo que enseñamos, está en agenda y se vuelve un tema central y que aparece en los diarios o en la televisión. Lo podemos hacer en un podcast, en un video, que son formatos más nuevos, a los que muchos investigadores e investigadoras de nuestra universidad y de CONICET se están animando cada vez más y están decididos a salir y apropiarse también de esos espacios para poder contar aquello que hacen, frente a un grupo de estudiantes o en un congreso internacional. Para conseguir financiamiento para nuestros proyectos, o sea, convencer a otros para que financien por escrito o hablando aquello que queremos investigar, porque necesitamos más becarios, porque necesitamos instrumental, maquinaria. Bueno, lo que hacemos es muchas veces una misma cosa, pero no elegimos contar siempre lo mismo. Y elegir qué contamos en una entrevista periodística y en un congreso internacional, qué ponemos en el formulario de CIGEVA o qué contamos ante un gestor público, tiene que ver con distintos criterios que vamos tomando para hacer esa selección. A veces nos damos cuenta de que estamos ante públicos diferentes o ante actores diferentes y no contamos siempre lo mismo, pero otras, esta selección de qué contar y qué no contar es más intuitiva que otra cosa, porque a veces nos parece que lo que investigamos es difícil, que es complicado de entender, tratamos de buscar metáforas. Bueno, la idea es, en principio, para esta instancia, para este taller, poder comprender que aunque lo que investigamos sea una cosa o una línea de investigación, tengamos un objeto de investigación y esa investigación esté acotada a un campo y un objeto de estudio, tenemos distintas maneras de contarla porque tenemos objetivos diferentes para llevar adelante ese proceso. Y bueno, la idea es poder contarles cómo más o menos ir orientándonos desde la visión de la universidad en ese sentido, y después dejarlos con Andrés para que los ayude en el resto de la tarde-noche a ver cuestiones mucho más concretas. Lo primero que quiero decirles en este sentido es que a veces cuando nos proponemos pensar estratégicamente cómo contar nuestras ciencias, digo estratégicamente porque ya vamos a pensar en actores puntuales, en lugares puntuales, con objetivos puntuales, tenemos que despejar algunas ideas, algunas reducciones conceptuales, algunos supuestos de partida que a veces no son del todo claros y que a veces no nos detenemos a pensar y que arrastramos y que en realidad son un poco más complejos de lo que pensábamos. Como lo que les contaba de la comunicación del emisor y el receptor, bueno, los procesos de comunicación de la ciencia son un poco más complejos también.
No existe una única ciencia y no existe una única sociedad. Esto que entra en este renglón quiere decir que en realidad esto que hacemos puede tener distintas miradas, nuestra investigación puede tener distintos sesgos disciplinares, y que a los actores a los que les hablamos también están fragmentados y debemos poder conversar según los intereses que tiene cada uno de ellos. Transmitir flujos de información, transmitir datos, no es el único objetivo que tenemos cuando comunicamos, como les decía antes. Y la dimensión informacional no es la única que tenemos que abordar a la hora de pensar estratégicamente. Los supuestos tienen que ver con esto de que el conocimiento solo es producido por expertos. La verdad es que sí, el conocimiento se produce por expertos, pero es a partir de la apropiación por parte de las distintas comunidades, los usos y los idos y vueltas, que esta coproducción de conocimiento en muchos ámbitos, otros o algunos serán más susceptibles de ello que otros, puede ser más robusto. El público no siempre es deficitario. La teoría del déficit es una de las teorías más extendidas de la comunicación de la ciencia, que dice que en realidad los públicos no llevan adelante determinadas ideas o no adoptan determinadas prácticas porque desconocen esas ideas. Y en realidad la forma de relacionamiento entre la sociedad y el conocimiento científico no siempre tiene que ver con el conocimiento o no sobre un descubrimiento, una invención, una práctica. Lo hemos visto, lo estamos viendo en este momento con el tema del coronavirus. Creo que nadie puede decir, por ejemplo, que el uso de barbijo, que desconoce que el uso de barbijo evita los contagios, por ejemplo, y sin embargo hay gente que elige no utilizar correctamente ese barbijo. No siempre es por desconocimiento, hay otros posicionamientos al respecto, y la idea es poder identificar estos posicionamientos para, bueno, tratar de ir al hueso de la cosa. Y lo último que quería decirles es que la forma de relacionamiento de este conocimiento con la sociedad no siempre es solo la difusión o la divulgación. Hay otras maneras de relación y de vinculamiento. Bueno, entonces, si vamos a pensar en contar las ciencias también con una visión estratégica, lo primero que tenemos que pensar es qué sería una estrategia de comunicación. Una estrategia de comunicación tiene que ver con pensar en un dispositivo en donde algunos elementos, algunos aspectos los tenemos bastante claros y los tenemos identificados. Insisto, la idea no es abordar teoría respecto de las estrategias de comunicación, sino poder darle a ustedes algunas herramientas que a mano alzada en un papel ustedes puedan pensar a la hora de comunicar aquello que hacen. Lo primero es qué queremos contar, ¿y para qué lo queremos contar? ¿Cuáles son los objetivos? Este cuadrito de los diálogos de los que les hablaba antes. ¿Qué queremos contar? Está vinculado con nuestro hacer cotidiano, pero a veces parte de una pregunta de la agenda, parte de una inquietud que nosotros detectamos en el público. ¿A quién nos dirigimos? ¿Quiénes son nuestras audiencias? ¿Le vamos a hablar a funcionarios públicos? ¿Le vamos a hablar a chicos de escuela primaria? ¿Le estamos hablando a nuestros y nuestras estudiantes? ¿O vamos a hablar por televisión o por la radio, donde tenemos poco tiempo? Entonces, esas instancias en donde vamos a estar comunicándonos. ¿Con qué mensajes? ¿Cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? No es lo mismo escribir algo que decirlo, que pensarlo de una manera gráfica como les va a enseñar Andrés. Entonces ese cómo tiene mucha influencia en nuestra visión estratégica de lo que queremos contar desde la ciencia. ¿Y cuáles van a ser las herramientas más adecuadas? O sea, si queremos hablar con un público más joven, tendremos que ir a esos lugares donde sabemos que está nuestro público. Tendremos que buscar esos espacios de encuentro en donde están esos actores, esas audiencias con las que nos queremos comunicar. Si nuestra idea es poder hablar con chicos y chicas adolescentes de 12 a 16 años, seguramente un póster científico no será la mejor manera de hablarles. Entonces tenemos que pensar cuáles son esos lugares,
donde ellos están, en donde podemos entrar en contacto y en interacción con ellos, para que el proceso, este proceso de comunicación del que hablamos, sea más fluido, sea más interactivo y sea de ida y de vuelta. Bueno, esta visión estratégica que nosotros tenemos de la comunicación desde la dirección tiene distintos abordajes, ¿no? Y a nivel internacional esta idea de corrernos un poco de la idea de que comunicar la ciencia es solamente divulgar nuestros proyectos de investigación, está tomando cada vez más fuerza y está siendo cada vez más extendido y más expandido. Por eso, desde el área de ciencia y tecnología, y en particular desde nuestra dirección, empezamos a trabajar en un documento en donde hablamos de la importancia de la comunicación en los distintos proyectos de investigación, de vinculación, de investigación interdisciplinaria, cómo incorporar esto en distintas instancias de producción de conocimiento. Y trabajamos en base a 3 ejes. Podrían ser muchos más, podrían ser una clasificación mucho más extensiva, pero decidimos comenzar por estos 3. A los que le dimos un nombre que fuera lo suficientemente general como para que no sea, no cause rechazo y podamos ir haciendo distintas vinculaciones. Vamos a hablar de comunicación de la ciencia pensando en 3 elementos. Estos elementos nosotros los tomamos de la Unión Europea, en donde en el plan Horizonte 20, en el proyecto Horizonte 2020 ya se comienza a hablar de la importancia de comunicar ciencia no solamente desde la divulgación, sino desde distintas facetas. Nosotros vamos a hablar de una comunicación en general que habla de procesos, de acciones y de resultados. Vamos a hablar de la vinculación en particular y de la divulgación, que es la que ustedes seguramente conocen mucho más. Ahora voy a hablarles un poco más en detalle de estos 3 pilares sobre los que queremos articular la comunicación, pero quiero dejar o redondear algunas ideas de las que estuvimos hablando antes. Contar ideas, contar lo que nos ocurre, contar historias, se vincula estrechamente con el quehacer cotidiano de un investigador o una investigadora. No tiene que ver solamente con el proceso final, con contar el resultado de aquello que investigué. Está circunscripto a distintos momentos y etapas de nuestro quehacer cotidiano, porque todo el tiempo estamos vinculándonos con distintos actores en función de objetivos comunicacionales. No trabajamos solamente con la comunicación para informar o para transmitir datos, también lo hacemos para conseguir distintas ideas, para sensibilizar, para convencer, para encontrar otras voces que refuercen o que experimenten aquello que decimos, para robustecer una idea o un concepto científico. Entonces, si podemos identificar estos elementos, podemos empezar a pensar a la comunicación de nuestros proyectos de investigación o de aquello que hacemos en nuestras cátedras con una visión un poco más estratégica. Bueno, el primero de los elementos de los que les voy a hablar es el de la divulgación, ¿no? La dimensión de la divulgación, que seguramente la tienen más conocida y es la que usualmente quienes trabajamos en proyectos de investigación, en los PIDs, acá está Alejandra Paccioni, por ejemplo, de promoción científica, es quien cotidianamente, a diario, ve muchos de los PIDs de ustedes. Bueno, ¿en qué pensamos cuando hacemos esos PIDs? Bueno, contar los resultados, hablar de divulgar las ciencias y las tecnologías de una manera tradicional. Ahora sobre fin de año vendrán las jornadas de ciencia y tecnología tradicionales de nuestra universidad, y ahí los invitaremos a presentar pósteres, por ejemplo, que son instrumentos tradicionales de comunicación, piezas tradicionales de comunicación, en donde lo que contamos son aquello que surge de nuestras investigaciones y de nuestro trabajo cotidiano. La comunicación científica en este eje trabaja sobre mostrar, validar, poner en consideración los avances científicos y sociotecnológicos cuando ya están alcanzados, cuando están desarrollados.
cuando ya tenemos algún resultado parcial o total para contarle a la comunidad. ¿Y quién es esa comunidad? ¿Quién es ese actor al que le hablamos? Principalmente son científicos y científicas, gente de nuestro colectivo, gente con la que manejamos determinados idiomas, determinadas estructuras, que puede leer este paper, que puede entender un póster, que puede entender qué es lo que nosotros estamos desarrollando y contando en esta pieza comunicacional. También, secundariamente, muchas veces eso es utilizado por autoridades, por la industria, por legisladores, porque es justamente información científica y validada con rigurosidad que sirve como sustento para la toma de muchas decisiones. ¿Y a dónde publicamos? El cómo, del que hablábamos antes. ¿A dónde circula este tipo de información y de divulgación? En revistas científicas, en repositorios institucionales, cuando vamos a conferencias, a revistas con más o menos técnicas científicas, con base de datos. Pero hay que pensarlo solamente para esa instancia, no para otras. No pensar que ese póster que desarrollamos para determinado evento, para determinado congreso, puede ser luego llevado a un diario o a un espacio de consumo más general y más público. ¿Cuándo? Es la otra pregunta que formulamos aquí en este cuadro, y tiene que ver con el momento, la etapa en el que ese resultado parcial o total, como decíamos antes, se puede mostrar. Tan pronto como el proceso tenga resultados, el proyecto tenga resultados, ahí es posible mostrarlo. ¿Y para qué lo hacemos? Y para correr la famosa frontera del conocimiento, para mostrar el estado del arte en el tema que estamos trabajando, para maximizar el impacto de esos resultados, para trabajar articuladamente con otros investigadores. La divulgación de la ciencia y la tecnología es una de las formas más extendidas de comunicación, pero no es la única. Y entonces lo interesante es que a partir de las herramientas que ustedes se lleven de este taller, puedan pensar en otro tipo de comunicación y no solamente el póster tradicional o el paper más científico o la exposición dentro de un congreso. Entonces, para eso vamos a meternos en las otras formas de comunicación que les proponemos desde la DCC. Pensar desde la vinculación, pensar la comunicación desde la vinculación. Expandir el aprovechamiento de estos logros no solamente a esta comunidad integrada por científicos, sino también por gente que tiene conocimiento experto sobre algunas cuestiones o está en poder de decisión en algunos espacios, pero no son científicos. Y entonces a ellos tenemos que hablarles de otra manera y tenemos que poner el foco en otros lugares. ¿Y esto por qué sería importante? Justamente como decíamos antes, para conseguir financiamiento, para ganar una convocatoria, para presentarnos a una convocatoria, a un proyecto a nivel nacional o internacional. Ahí lo contamos a veces al final, ya contamos algo de resultados, pero no necesariamente este tipo de comunicación se da al final. También puede darse en otros espacios del proyecto, por ejemplo, la formulación misma. Perdón. Contarle a la industria, a las empresas, qué es lo que hacemos, o a ONGs, o a distintos públicos que no son públicos generales, tampoco son científicos, pero que pueden aprovechar y utilizar muchas de las cosas que hacemos en función de la toma de decisiones de políticas o de interés general. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos la comunicación a partir de la vinculación? A partir de prototipos, a partir de software, a partir de distintas hojas de ruta que vamos compartiendo, pensando, formulando proyectos de una manera estratégica, en donde lo importante es contar el proceso en el que estamos efectivamente haciendo esta interacción o esta vinculación. El cuándo les decía, hacia el final del proyecto, o a veces en otras etapas como en la propia formulación, cuando armamos los propios grupos de trabajo. ¿Y para qué? Y justamente para darle pie a estas
nuevas prácticas, a estas nuevas estrategias o a estas nuevas acciones desde las políticas públicas. Nuevas leyes, recomendaciones, nuevas normas. La vinculación o pensar la comunicación de la ciencia desde la vinculación es pensar la importancia de la innovación, de la economía, de la vinculación entre la economía, la sociedad y el conocimiento científico de una manera circular y de una manera que se retroalimente permanentemente, dando información precisa y concreta porque surge de las investigaciones, pero pensando muchas veces en sus aplicaciones más prácticas, que eso se diferencia bastante de lo que estábamos viendo respecto de la divulgación. Bueno, y el último eje del que les vengo a hablar hoy es el de la comunicación en general. La comunicación ya no pensando para un público, un colectivo específico de científicos y científicas, ni decisores o gestores a quienes tenemos que convencer para financiamiento, o tenemos que convencer para que pongan en práctica nuestro software, o adopten nuestra investigación sobre leyes, o determinadas recomendaciones, sino para poder abordar distintos públicos más heterogéneos que tienen interés en las temáticas que investigamos, pero no son expertos necesariamente. Ahí la comunicación tiene que ver con netamente la idea de proceso, de acciones y de resultados, pero fundamentalmente de procesos, porque a veces no tenemos resultados para contar. Sí tenemos la idea de actores, la vinculación entre estos actores, y buscamos informar, describir, promover, interactuar, comunicar de manera más general aquello que se hace. La comunicación acá es vista como un proceso transversal, que va abarcando todos los momentos y todas las etapas de nuestras investigaciones, desde la conformación del equipo, cómo negociamos los intereses de los distintos actores que integran nuestros equipos, sobre todo si son equipos interdisciplinarios, cómo hacemos la vinculación con las instituciones, cómo son las distintas negociaciones y las distintas articulaciones para que esos grupos de investigación o los integrantes de esos proyectos de investigación actúen, se vinculen, trabajen. Ahí la comunicación, es transversal porque se va filtrando en los distintos elementos de un proyecto de investigación, desde su propia formulación, desde los resultados, pero también en el medio, cuando hay que interactuar, hay que buscar las metodologías, hay que trabajar de una manera más de ida y vuelta. ¿Cómo se puede, digamos, cuáles serían las audiencias a las que básicamente estamos apuntando? Cuando queremos contar nuestros proyectos o lo que hacemos a ciudadanos, a medios de comunicación, a otros grupos de interés, a otros proyectos de investigación. ¿Y cómo lo hacemos? Como les contaba antes, diseñando una estrategia que contemple todo el tiempo a quién le hablamos, dónde le hablamos y qué es lo que queremos conseguir con esa historia que vamos a contar. Vamos a usar canales y medios que generen convergencia de conexiones, o sea, cómo cada actor se vincula y se relaciona con otro en función de intereses diferentes. Y este proceso se da desde el inicio mismo de un proyecto de investigación hasta el final. ¿Para qué? Tiene que ver con poder involucrar a los distintos grupos de interés, atraer a los mejores expertos a los equipos, contribuir a las transformaciones sociales, sensibilizar sobre cómo se gastan los dineros públicos o sobre nuevas prácticas, o mostrar sinergia en la investigación, la obligación legal de las instituciones públicas. O sea, todos estos puntos son algunos de los objetivos que podemos tener a la hora de pensar a la comunicación como algo más abierto, más expansivo, procesual, que abarca distintos actores, que muchas veces esos actores no forman parte del propio colectivo científico, y bueno, para los que tenemos que pensar la mejor manera de comunicarnos para interactuar con ellos. Yo simplemente quería contarles estos tres ejes, estos tres elementos, la idea de que la comunicación es estratégica y es procesual,
y que por eso lo que viene a contarnos Andrés hoy tenemos que adaptarlo en función de esa estrategia. Él va a andar mucho más en la visión de la estrategia desde la comunicación visual, pero dejarles esta idea. Comunicar ciencias implica siempre la transferencia de resultados y datos. Cuando comunicamos ciencias siempre tenemos una dimensión informacional de base, pero a veces abordamos otras dimensiones de la comunicación. Lo hacemos con otros objetivos, no solamente transferir estos resultados. Queremos que la gente adopte determinadas prácticas, queremos que los funcionarios financien determinadas decisiones e investigaciones, queremos generar determinados cambios o interacciones en otros públicos. Es importante que cuando enfrentemos la práctica de contar nuestras ciencias, de contar aquello que hacemos, pensemos estratégicamente en esto, a quién queremos llegar, y adaptemos nuestro discurso a ese público con el que queremos hablar, en el lugar en el que queremos hablar, y teniendo en cuenta para qué lo queremos hacer, qué queremos conseguir con esa acción de comunicación, para qué estamos haciendo este flyer que nos va a enseñar a Andrés a hacer estas piezas gráficas, para qué las estamos haciendo, a quién queremos convencer, qué queremos contar. El desafío es ese, es poder trazar estas estrategias de comunicación integrando diversas acciones. Las que vamos a aprender hoy tienen que ver con lo gráfico, pero también hay otras, y destinadas a distintos públicos, no descansar solamente en una acción, en un medio y en una acción. Siempre contamos esta anécdota de que muchas veces cuando hay que hacer comunicación de algo, viene el producto al final como requerimiento principal. Quiero hacer un folleto, quiero hacer un videíto, quiero hacer una pieza concreta. Y en realidad la primera pregunta es, ¿a quién le querés hablar? ¿Qué es lo que querés hacer? ¿A quién le querés contar? Y bueno, le quiero contar a otros investigadores, le quiero contar al que toma decisiones. Entonces vamos a tener que pensar en distintas piezas, y para esas piezas van a venir al final. Lo central es pensar qué queremos contar de aquello que hacemos. Seleccionar, podar, tomar cada una de nuestras investigaciones en función de ese instante o de esa estrategia, como si fuera un bonsái para darle distintas formas. Nuestro proyecto de investigación se va convirtiendo en distintos bonsái. Para un público va a tener determinadas ramas, va a tener determinado tamaño, determinado diseño, determinada forma, y para otro irá cambiando, porque lo que necesitamos contar, si bien es lo mismo, tenemos que enfocarlo en los diferentes públicos y con los diferentes intereses. Bueno, eso era lo que quería contarles, poner a disposición a la Dirección de Comunicación de la Ciencia para aquellas cuestiones que necesiten contar y charlar. Y bueno, no sé qué dice Ezequiel, pero estoy a disposición para algunas preguntas antes de que comience Andrés. Bueno, muchas gracias, Sole. Muy interesante, digamos, cómo ubicamos la cuestión de la comunicación dentro de lo que es el proceso por ahí más de metodología de la investigación, ¿no? Si quieren hacer algunas preguntas, si no, le damos el paso a nuestro siguiente tallerista, Andrés Mainardi. Si hay algo que quieran preguntar, si no, Andrés, cuando quieras comentar. Bárbaro. Ahora voy a compartir pantalla y arrancamos. Bueno, mientras tanto voy leyendo algunos comentarios, que ahí Ariel dice súper claro, Sole, así que tal cual, digamos, clarísimo. Martina también dice, muchas gracias, te agradece. Digamos, muy bien. Bueno, cuando les parezca, arrancamos. Cuando quieras, Andrés. Ahí también Flor te está diciendo muy bueno. Así que bueno, muy bien, Sole. Gracias por tu tiempo y por tu clarísima explicación. Bueno, gracias a ustedes, y en el chat voy a dejarles las vías de comunicación por si alguien quiere comunicarse con la dirección. Gracias. Perfecto. Bueno, Andrés, tomás la batuta vos ahora, entonces. Bárbaro, buenísimo. Bueno, primero y principal me presento, mi nombre es Andrés Mainardi, estoy estudiando comunicación social, estoy ya en mi último año, me falta
terminar la tesina y rendir una materia. Ya estoy en el último proceso. Yo fui ayudante de cátedra en la cátedra de Comunicación Visual Gráfica 1 con Ezequiel, y él me llamó para dar este taller. Y la verdad que me parecía, en primer lugar, un desafío muy interesante, y en segundo lugar, un espacio para poder repensarme como comunicador y para poder repensar en clave de visual algunas ideas, ya que primero y principal, hacer una exposición visual sobre una presentación visual daba un poco al juego de una meta explicación de algo que yo estoy haciendo en este momento. Así que, para dar un comienzo, mi idea era primero y principal presentarme y plantearles a ustedes que lo que voy a intentar hacer en esta exposición es hacer una reunión virtual, pero que esta reunión virtual no sea una reunión virtual más, sino que sea una reunión virtual que tenga la posibilidad de divertirse, de ver un poco de memes, de ver un poco de GIF, de ver un poco de diseño, y al mismo tiempo de esto poder hacerse algunas preguntas en clave de lo que plantea Sole, que tiene que ver con poder pensar la comunicación visual también de una manera estratégica. El objetivo de este encuentro, en clave de una primer convención, tiene que ver con que mi idea era pensar los investigadores antes del curso y los investigadores después del curso. La idea de poder pensar un PowerPoint o poder pensar una presentación que no esté anclada en lo que tiene que ver al final de un proceso de investigación, sino ir pensando un proceso visual y un concepto visual desde el comienzo de la investigación. Para eso, yo pensé 3 espacios y 3 dinámicas distintas, y para cada uno de estos momentos pensé un recreo de 5 minutos más o menos, para poder también al mismo tiempo pensarse en clave de pantallas, para poder pensarse en clave de la inmediatez y en clave del contexto en el que nos encontramos, y para poder también, al mismo tiempo que esperemos que la pandemia se termine, poder adaptar las formas visuales a lo digital y al entorno en que nos encontramos, y poder darle también un retrabajo de humanización del momento en el cual nosotros nos encontramos en un Zoom o nos encontramos en un Google Meet. Porque a veces lo que pasa es que nuestra atención se desvaría, somos humanos, estamos en nuestras casas, y muchas veces va pasando el tiempo y muchas veces uno no recibe ciertas respuestas, y parece que esos recreos dan la posibilidad de poder volver a encontrarse, de salir a un segundo al balcón, de poder volver y poder volver con otras energías. Para eso, cada vez que haya un recreo, había pensado la idea de mostrar este meme, que creo que tiene que ver un poco cómo nos encontramos todos en un momento de pandemia. Creo que un niño lo puede reflejar mejor, y un niño Spider-Man mucho más, que parece que se estaba aburriendo un poco de la clase que estaba teniendo y que no tuvo mejor idea que darse vuelta y mostrarse de esa manera. Bueno, después de esta breve introducción, vamos a arrancar. La primera idea y la primera pregunta con la que yo quiero introducir este espacio tiene que ver con cómo comunicar lo que pensamos en clave visual. Aparece este meme y la respuesta es pensando. Pero pensando, ¿de qué manera? La idea de pensar en clave visual, para eso necesitamos armar un concepto, y ese concepto tiene que cumplir diversas características. Acá aparece otro meme con la idea de la explosión mental, pero mi idea es intentar que no explote su mente el día de hoy, sino que podamos agilizar ciertos procesos. Y para eso pensé la idea de que el concepto visual también tiene que ser estratégico y también va concatenado con las ideas que fue trayendo Sol. En primer lugar, tenemos que pensar qué queremos comunicar. En segundo lugar, tenemos que pensar qué vamos a comunicar. En tercer lugar, tenemos que pensar con qué lo vamos a comunicar. En cuarto lugar, cómo lo vamos a comunicar. Y en quinto lugar, tenemos que pensar a quién le vamos a comunicar. Ninguna de estas preguntas son preguntas que se tienen que pensar aisladas o jerarquizadas, sino que se tienen que pensar como un conjunto a la hora de pensar una identidad visual de una
investigación, de un paper, de un proyecto de investigación. Para eso, yo también pensé, y esto es una opinión un poco más personal, que tiene que ver con distintos estilos de decisiones que tiene que tomar uno estratégicamente para poder pensar una identidad visual. En primer lugar, pensé en decisiones prácticas para que funcione. En segundo lugar, pensé en decisiones pragmáticas para que suceda. En tercer lugar, pensé en decisiones inteligentes para que perdure. En cuarto lugar, pensé en decisiones empáticas para que dialogue. En quinto lugar, pensé en decisiones económicas para que redite, y no en decisiones económicas solamente en cuestión de dinero, sino que tiene que ver con cuestión de tiempo y la cantidad de voluntad y la cantidad de energía que nosotros vamos a darle a un momento de pensar un concepto visual. Y en último lugar, pensé decisiones identificatorias para que esto llegue. Para eso, pensé la idea de que el concepto visual tiene que poder apoyarse en convenciones. Las convenciones están en el centro del concepto visual y estas se relacionan altamente con la pregunta sobre el público. ¿Qué quiero decir cuando elijo tal color o tal imagen? ¿Se coincide con las convenciones del público al que me dirijo? Y no solamente pensándolo en color o en imagen específicamente, sino también pensando en clave de gráficos, en clave de tipografías, y a su vez en una pregunta más abarcativa que tiene que ver con pensar una estética propia de nuestra comunicación. Ese concepto visual tiene que tener una estética definida. Y esas estéticas definidas van apareciendo con el tiempo, y nosotros nos encontramos en un momento y en un ecosistema de medios que está plagado de estéticas. Y yo quería traer un poco acá la idea de la película de Mr. Bean, que está en un momento en un examen, y en ese examen no sabe muy bien qué hacer, y pensar en la idea de procesos de imitación, de prueba y de error. Como hay muchísimos productos culturales, productos visuales, productos audiovisuales que nos encontramos todos los días en las redes, o que nos encontramos cuando abrimos internet o cuando abrimos nuestro celular, tenemos que intentar educar un poquito nuestro ojo visual para poder ir identificando de a poco cuáles son las piezas que funcionan, las piezas que agradan a nuestro ojo, las piezas que nosotros las vemos y decimos, qué interesante esto, y frenarse y detenerse y pensar en clave de esos elementos y en clave de esas herramientas que planteé anteriormente, como tiene que ver la tipografía, como tienen que ver los colores, como tienen que ver el uso de la imagen, como tienen que ver los usos de los gráficos. Acá mismo voy a hacer un poquito de meta explicación de la idea que tuve para poder armar esta presentación, y lo intenté ejemplificar de nuevo con otro meme que tiene que ver que si mi presentación podía llegar a tener una idea muy interesante o una idea muy bien armada, pero no tenía un concepto definido que la sustente, no iba a poder realizarla ni tampoco iba a poder generar esta dinámica de taller. Para eso hice una cierta cantidad de ítems y cómo pensé yo mis decisiones conceptuales a la hora de pensar este momento del taller, y cómo pensé para poder armar esta presentación. Mi fin principal era poder comunicar de una manera relajada algunas orientaciones de la comunicación visual. El proyecto tenía que ver con un starter pack para la comunicación visual. Los medios en los cuales yo iba a presentarlo era una presentación virtual en Zoom, con una pantalla compartida, un PowerPoint, mis herramientas de diseño y el tiempo. La acción que yo tenía que realizar tenía que ver, primero y principal, con un proceso de guionado. Al mismo tiempo, con la elección del armado de un PowerPoint en base a un anclaje para dar un taller discursivo que dure más o menos 40 minutos. El público tenía que ver con investigadores y graduados de la UNR, y de acá deduzco mis convenciones y mi idea estética. Primero y principal, pensé una tipografía. La tipografía que elegí fue la tipografía Arial,
para salir del tono serio y al mismo tiempo poder jugar con las variables que tiene esta tipografía, que son los resaltados, la negrita, la cursiva, el subrayado, para poder diferenciar y poder dar distintas jerarquías al valor de la tipografía. Al mismo tiempo pensé en imágenes, y estas imágenes que pensé eran memes y GIF, porque pensaba que podía jugar con el lenguaje cotidiano de lo digital, y que ese lenguaje cotidiano de lo digital le dé un ritmo más distendido a la forma en que yo quería comunicar este taller y que quería comunicar este momento y este encuentro. Asimismo, pensé una paleta de colores, que tiene que ver con el violeta, con el rosa y con el púrpura, que tiene que ver con la identidad de la institución a la cual yo estoy respondiendo en este momento, y a la vez también utilicé esos colores para poder diagramar esos 3 momentos en los cuales yo estaba planteando el taller. Y al mismo tiempo pensé el color blanco y el color negro para poder dar un descanso visual a la presentación, ya que no es nunca recomendable utilizar más de 3 colores en una presentación, y tampoco utilizar colores saturados, ni utilizar amarillos, ni utilizar celestes, ni colores muy claros, porque eso impide a la visibilidad y impide a la posibilidad de que nuestro PowerPoint, o que nuestra presentación, o que nuestro gráfico sea legible. Al mismo tiempo, pensé la idea de que si yo tenía que utilizar gráficos de barra o tenía que utilizar gráficos de torta, los iba a utilizar solamente si aparecían datos numéricos. Y por último, pensé en mi idea de estética. Podríamos hacer un apartado propio y podríamos hacer un próximo taller que trate sobre estéticas. No creo que sea el lugar donde frenarse, pero sí yo pensé en una estética kitsch y una estética minimalista, porque me di cuenta que había algo en este momento, y hay convenciones en lo que tiene que ver con lo visual, que lo kitsch y lo minimalista viene funcionando muy bien. Podríamos pensar también que lo kitsch y lo minimalista está también atravesado con el mercado y está atravesado con una forma de entender lo visual que tiene que ver con el manejo de redes y que tiene que ver con el manejo de lo que viene circulando en estos momentos en las distintas plataformas que utilizamos cotidianamente. Y lo importante de eso es poder engancharse de esa forma para poder contar lo que nosotros tenemos que decir. Por eso mismo, acá traigo otros 2 memes para poder pensar un poco la idea esa de los valores estéticos de hoy y la comunicación visual de mi proyecto, en el cual hay un valor muy importante que se le da en las investigaciones al contenido, pero muchas veces la forma de comunicar ese contenido nos queda desanclada a los momentos en los cuales nos encontramos, o sentimos que son más rudimentarias, o que son más anticuadas, o que no se pueden concatenar con el presente discursivo o el presente visual que nos encontramos. Por eso también pensé en el otro meme por el otro lado, que tiene que ver con formas de comunicar la ciencia que solo uno entiende, o que solo un grupo entiende, y los valores estéticos del presente, que tal vez son más amplios, y que esas convenciones cotidianas, a la hora de captar la atención, van a elegir ese camino. Por otro lado, acá pensé la idea de poder recuperar un poco el GIF y la película El corazón de las tinieblas, que es una película que a mí me encanta, para poder encontrar otra pregunta que tiene que ver con cuándo comenzamos a pensar el concepto visual en un proceso de investigación. Y esto lo estoy haciendo para poder repetir lo mismo que dije al principio, que tiene que ver con que este es el momento para poder empezar a pensar en clave visual nuestro propio contenido. En resumen de estas preguntas orientadoras, la idea es que leer en clave visual es un trabajo. Lo visual es un concepto estratégico. Las estrategias llevan decisiones. Estas decisiones van en un contexto. Los contextos tienen sus convenciones. Las convenciones mismas tienen sus estéticas. Estas estéticas tienen sus formas y el contenido se adapta a estas formas. Podríamos decir que las formas en las cuales nosotros vamos a empezar a indagar ahora en los próximos momentos del taller tienen que ver con
especies de recipientes para comunicar lo que pensamos, que son más maleables, que son menos maleables, que podemos modificar un poco más, que podemos modificar un poco menos, que podemos ir tensándolo, y al mismo tiempo le tenemos que dar nuestra propia singularidad como investigador y como investigadora para poder trabajar. Mi idea ahora era hacer un recreíto, pero si les parece podemos seguir. Si me hacen un ok para adelante, seguimos. Andrés, si querés podemos aprovechar para responder una pregunta que plantearon en el chat, digamos, de Gaby, que dice, ¿la innovación visual solo se logra rompiendo las convenciones establecidas o es necesario seguir manteniéndolas y encontrar otros recursos? Contestemos esto y después seguimos, ¿bien? Esa pregunta me parece interesantísima. Yo creo que en este momento nos encontramos con convenciones muy propias, estéticamente definidas, y que lo importante es, primero y principal, conocerlas en su conjunto para poder, si queremos hacer un trabajo más disruptivo o por fuera de esas convenciones, poder retrabajarlas. Yo a la vez de trabajar en cuestiones visuales, también he trabajado mucho tiempo en fotografía y he estudiado fotografía, y una vez una profesora de un taller me dijo, si vos querés ser disruptivo en la fotografía, primero y principal tenés que aprender a manejar la cámara en su conjunto. Si no aprendés todas sus herramientas, o si no aprendés cómo funciona la cámara en sí, de manera formal, nunca va a poder ser disruptivo, o nunca va a poder salir de ese lugar. Por eso me parece que es interesante poder indagar en estas convenciones y poder indagar en estos pactos simbólicos, podríamos decir, que se encuentran en este momento, para poder ir un poco más allá y poder, si en algún momento tenemos la capacidad de ser disruptivo, hacerlo de esa manera. Perfecto, Andrés. Si querés continuar con el taller, adelante. Bárbaro. Bueno, en primer lugar y de manera disruptiva, traje la idea de poder trabajar o poder presentar algunas herramientas propias que tiene Google. Arriba puse el título de Google, luego existo. También porque me parece que es interesante poder jugar con títulos disruptivos, no solamente porque pienso que primero viene Google y después la existencia, sino que ese título lo que me da a mí es el pie para poder llamar la atención y para poder seguir con el taller. De esa manera quiero presentar 6 herramientas propias del trabajo cotidiano que tiene Google, que primero y principal tiene que ver con Gmail, después con Google Drive, después con Google Docs, después con Google Slides, Google Sheets y Google Calendar. Creo que en este momento de la pandemia y en este momento que nos dan, y las posibilidades que nos dan las nuevas tecnologías, es un buen momento para poder amigarse con lo sincrónico. En esta idea de lo sincrónico, uno puede pensar, bueno, yo entrego o estoy poniendo mis investigaciones en una nube de cierta manera y puede pasar alguna cuestión de perderlo. Yo creo que son los lugares donde mayor seguridad hay en este momento en los procesos informáticos. Cuando hablamos de Google Docs y Google Slides, me parece que es muy interesante poder trabajar más en hincapié esas 2 herramientas porque sí tienen mucho que ver con el trabajo visual. Yo creo que traje este meme también porque dice, me dijeron que me iban a enseñar y yo les voy a responder que sí, que mi idea es enseñar, pero mi idea es enseñar a poder hacer procesos de autonomía, en los cuales cada uno y cada una pueda indagar cada una de estas aplicaciones. Yo lo que quise hacer y lo que estoy queriendo hacer en el taller es dar un pantallazo general de cada una de estas herramientas para que después cada uno pueda investigarlas, pueda adentrarse, pueda elegir cuál le sirve, cuál no le sirve, cuál le parece más cómoda. Para eso traje una idea que tiene que ver con las plantillas que tiene Google, por ejemplo, en las cuestiones que tienen que ver con Google Slides,
que serían las que están a la derecha, y las que tienen que ver con Google Docs, que están a la izquierda, son herramientas muy interesantes para utilizar y un gran atajo para salir del paso. Cuando uno no tiene ciertas posibilidades de manejo de software, como por ejemplo puede ser Photoshop, o puede ser algunas herramientas de diseño más sofisticadas, aparecen y se presentan estas herramientas facilitadoras para poder generar una propia presentación de una manera más sencilla, más práctica y a la vez bastante ágil. Al mismo tiempo, yo planteo, ahí abajo en el subtítulo, es que estas herramientas son facilitadoras, pero al mismo tiempo son generadoras de estándares. Y la idea es intentar poder salir y discurrir entre esos estándares que traen estas plantillas. Por eso pensaba que puede existir una idea sin plantilla, pero no puede existir una plantilla sin idea. Entonces, me parece que sería interesante poder trabajar entre esas dos vertientes y hacer conversar y convencer a las plantillas con nuestras propias ideas. Algunas frases orientadoras que pensé para poder pensar esta presentación y para poder pensar las presentaciones en clave visual y en clave de diapositiva, ya que venimos hablando de Google Slides, son estos 5 puntos. Primero y principal, que las diapositivas, desde mi punto de vista, van de la mano de un guión y tienen que encontrar un ritmo. A su vez, estas diapositivas tienen que poder hablar por sí solas y al mismo tiempo formar parte de un conjunto. Y el tercer punto, y que me parece que es el más importante de todo, es que acá no va lo que la investigación dice, sino lo que queremos decir sobre ella. Y en el cuarto punto, pensé que las diapositivas son un apoyo para nuestro propio discurso, es decir, lo que nosotros queremos decir de una investigación, y al mismo tiempo un anclaje para la relación con el público. Y el quinto ítem dice, después de este quinto ítem, esta diapositiva tiene mucho o demasiado texto. Por eso vamos a pasar a la siguiente. Otros tips que pensé para las diapositivas tienen que ver con cuestiones también más convencionales. Primero y principal, no abusar del texto. En segundo punto, no abusar de las imágenes. El tercero es elegir elementos que hablen. El cuarto es utilizar gráficos que impacten. El quinto tiene que ver con que muchas veces menos es más, que ese es un principio del minimalismo, y que pocas veces mucho es bueno. Y a la vez también acá ya son muchos ítems. Traje ese meme ahí al costado que dice que el profesor le dijo no le pongan mucho texto a las diapositivas, y el grupo terminó directamente pegando lo que la investigación decía y mostrándolo de esa manera. Me parece acá que es un momento en el cual Jackie Chan se va a hacer ciertas preguntas, que dice que con ejemplos se entiende mejor, y que lo que voy a intentar hacer ahora es utilizar un contenido para contarlo de diversas maneras. Así, de esta manera, hacerlo un poco más práctico y hacerlo un poco más ágil a esta parte del taller. El contenido lo voy a leer rápidamente. Por la crisis económica y social provocada por la pandemia, la aceleración de la inflación y particular del precio de los alimentos, mayor desempleo y una abrupta recesión que lleva en el país, la pobreza alcanzó el 42% de los argentinos de acuerdo a los números del semestre 2020 que publicó el INDEC. Las personas bajo la línea de pobreza ya son, no estoy pudiendo verlo porque, a ver, ahí está, tenía que correr mi imagen. Las personas bajo la línea de pobreza ya son 19 millones, lo que representa un aumento del 6,5 en el último año. A nivel nacional, la cantidad de personas bajo la línea de indigencia es de 4,7 millones, por lo que ascendió a 10,5 y creció 2,5 en comparación al año pasado. Los niños son el grupo de edad más golpeado, casi 6 de cada 10 son pobres. Con exactitud,
un 57,7% de las personas de 0 a 14 años no acceden a los ingresos suficientes para adquirir los bienes y servicios esenciales. El porcentaje total de pobres para los grupos de 15 a 29 años y de 30 a 64 años es de 49,2 y 37,2 respectivamente. En la población de 65 años y más, hubo un leve aumento, ubicándose el 11,9 bajo la línea de pobres. De esta manera, yo pensé que era la mejor forma de poder generar un impacto visual de lo que decía el contenido leído anteriormente. Elegí primero y principal poner el título todo en mayúscula para poder diferenciarlo del subtítulo que se encuentra abajo, que está en minúscula y resaltado, y elegí poner un número en el centro de la pantalla que tenga el 42% de las personas bajo la línea de pobreza. Porque ese me pareció a mí el número más impactante para poder llamar la atención visualmente. En segundo lugar, pensé comunicar la cantidad de pobres que se aumentaron en el segundo semestre del 2020 y elegí un meme del presidente de la Nación que dice decepción presidencial. La idea acá fue invertir la utilización de las tipografías y elegir en la parte de arriba utilizar tipografía en mayúscula y en minúscula, y en la parte de abajo elegí utilizar solamente mayúsculas para poder hacer esa diferencia. Al mismo tiempo, lo que se nota en esta parte del trabajo es cómo son respetados los distintos colores. Tenemos el fondo color rosa pastel, tenemos el texto en color púrpura y los resaltados en color violeta. Acá elegí al mismo tiempo, cuando tenía que hablar sobre la cantidad de personas que se encontraban bajo la línea de indigencia, retrabajar la idea de línea. Por ejemplo, cuando elijo que el título de la parte de arriba de todos esté no solamente resaltado, sino que la línea ocupe todo lo que tiene que ver con la pantalla, y al mismo tiempo cuando la palabra indigencia tiene un subrayado, y para eso elegí anclarlo con un pequeño gráfico de torta para poder anclar esa información. Lo que yo quiero dar a entender acá es que mediante pequeñas decisiones y pequeñas tomas en lo que tiene que ver con una presentación en clave visual, se pueden hacer grandes cambios. Cuando uno elige subrayar la palabra indigencia, cuando uno elige poner en negrita el número de personas, cuando uno elige mantener una cierta cantidad de colores en una presentación, lo que nos da la posibilidad es que podemos seguir representando y presentando una coherencia estética a través de lo que es nuestra presentación. Acá volví a trabajar la misma idea que al principio, que dice la edad más golpeada en el 2020, pero acá elegí ponerlo en cursiva y en el medio centrar los números, y abajo al mismo tiempo elegir el color púrpura y poner en negrita el 6 y el 10 para poder darle una dinámica a lo que uno está viendo. En esta diapositiva aparece el porcentaje de pobreza según el rango etario, que está en minúscula para poder retrabajar la mayúscula en lo que serían los dos cuadrantes que elegí para que sean comparables. Y estos cuadrantes comparables están utilizando los mismos colores, pero al mismo tiempo invertidos. Y eso da la posibilidad de que nosotros veamos una diferencia en el trabajo visual.
Acá no había llegado a la otra parte, no sé si hay alguna pregunta más, o si les parece que sigamos. ¿Hay alguna pregunta? O si no, ya encaramos con la tercera parte del taller. Bueno, si les parece, seguimos, Andrés, así... Dale, bárbaro. Bueno, sí, seguimos, Andrés, dale. Bueno, llegando a la tercera parte, mi idea es poder presentarles ciertas herramientas que me ayudaron a mí personalmente para poder atravesar mi vida digital. Y mi vida digital no solamente en clave visual, sino también en clave imaginativa. Ahí traje el GIF de Bob Esponja cuando está diciendo que todo es imaginación, y a mí me parece que no todo es imaginación, sino que también a la vez hay ciertas herramientas que pueden ser aliadas para nosotros pensar nuestros procesos de comunicación, de nuestras investigaciones, en clave visual y en clave de trabajo digital. La primera herramienta que voy a presentar brevemente se llama Padlet. Con esta herramienta uno puede hacer líneas de tiempo, puede armar calendarios, puede armar rutinas, puede armar enchinchadas de calificaciones. Es una herramienta, si ustedes recuerdan o si ustedes en algún momento usaron los memo tips o los post-its, muy parecida, pero que tiene la posibilidad de un retrabajo. Los invito a que la investiguen porque lo que tiene de interesante esta aplicación es que tiene una galería propia. Y en esa galería propia uno puede encontrar trabajos de cada uno y de cada una de los autores digitales que se encuentran en esa aplicación para poder indagarlo, para poder ver ciertos procesos de imitación y para poder ver ciertos procesos en los cuales uno puede utilizar como ejemplo lo realizado para poder inspirarse en armar, por ejemplo, una línea de tiempo o para armar una enchinchada. La siguiente aplicación se llama Voyant. Esta aplicación la conocí hará 3 años. Es una aplicación súper interesante y súper nutritiva para todo lo que tiene que ver con trabajos académicos. Es una aplicación que sirve para realizar análisis de textos. Me acuerdo que la persona que me la mostró me había dicho que gracias a Voyant él había aprendido a contar palabras y me había hecho el signo con las manos de contar 1, 2, 3 y al mismo tiempo para poder contar relatos. Y esto me hace acordar un poco a lo que venía trayendo Sole al principio. Uno en Voyant puede ingresar, pegar un cuadro de texto y cuando pega el cuadro de texto le van a aparecer la cantidad de palabras que uno utilizó, cuántas veces utilizó esas palabras, van a aparecer nubes de palabras, van a aparecer cuadros sinópticos en los cuales uno ve cómo fue utilizando esas palabras, y eso es un material y es un insumo súper interesante para poder después uno mostrarlo, por ejemplo, en una presentación. Cuando uno tiene que elegir hacer un resumen de su investigación o hacer un resumen de las palabras más utilizadas, puede recurrir a esta herramienta para poder desglosar el contenido en datos numéricos para poder después llevarlo al contenido a un dato narrativo. Por otro lado, otra aplicación que me parece muy interesante traer acá al taller se llama Miro. La utilizamos un tiempo con comunicación visual gráfica y es una aplicación súper interesante que tiene la posibilidad de organizar reuniones de trabajo, armar lluvia de ideas, mapear y diagramar estrategias y agilizar procesos de investigación. Lo que tiene esta aplicación, al mismo tiempo que las anteriores que vimos, menos Voyant, es esta posibilidad de ver plantillas
que son formas que son rígidas porque están creadas por aplicaciones mismas, pero a la vez son maleables y tienen la posibilidad de que mientras uno las va investigando más, pueda adaptar sus contenidos de mejor manera. Por otro lado, les presento a Onodo, que es una aplicación para crear mapas de redes con pocos pasos. Esta aplicación tiene tutoriales y al mismo tiempo que tiene tutoriales, tiene también plantillas. Hace un tiempo me quedé encantado con una red que se armó en Onodo, que te explica toda la historia de Game of Thrones. Para los que les interesa esa serie, es buenísima. La red conceptual que se armó, y uno la puede utilizar y a la vez puede realizar una presentación solamente utilizando esta aplicación, porque uno puede trabajar todo un proceso de investigación eligiendo contar en clave de red. Yo me acuerdo que una vez unos compañeros de comunicación social habían presentado un trabajo de investigación territorial en clave de esta aplicación y mostraba cuáles eran dónde la habían hecho, los datos que habían resuelto. Es súper interesante y es muy fácil de utilizar. Por otro lado, quería presentarles así de manera breve una aplicación que se llama Pick2Chart, que es una aplicación para realizar infografías y que también tiene la posibilidad de ver distintas plantillas que se pueden utilizar de una manera muy sencilla y muy amigable, y da el puntapié para no solamente ver las infografías, sino para ingresar y experimentar lo que ya está hecho. Otra aplicación que me parece clave que deberían o que podrían utilizar los investigadores y las investigadoras o empezar a retrabajarla se llama Canva, que es una aplicación con la cual muchas personas con las que he tenido contacto y que me han preguntado o que me han dicho que querían trabajar un flyer o que querían trabajar algún póster o querían trabajar alguna infografía o pensar una presentación y que no tenían los recursos para llamar a un diseñador gráfico para realizarla, yo las mandaba a que utilicen Canva, que es una aplicación bastante sencilla para salir del paso y que tiene un montón de plantillas visuales para poder pensar presentaciones. Otra aplicación que me parece súper interesante de tener en cuenta es Prezi, que es una aplicación que es muy parecida a PowerPoint, pero la diferencia que tiene es que es un poco más minimalista, un poco más postmoderna, podríamos decir, que tiene la posibilidad de generar otra relación con los espectadores, porque tiene la posibilidad de hacer un zoom in y un zoom out, que sería el cambio de pantallas, esto que estoy haciendo acá, de otra manera y que genera ciertas expectativas y le da, podríamos decir, otro vuelo a las presentaciones. Yo había pensado hacer un Prezi para esta presentación, pero preferí utilizar PowerPoint, PPT de slide de Google, porque me parecía a la vez también interesante poder utilizar una de las herramientas más sencillas para no irme a una herramienta más compleja, para poder explicar herramientas más fáciles. Otra aplicación que me parece súper interesante, y esta es la última, espero no haberlos abombado con la cantidad de aplicaciones que presenté, sino que lo que quería hacer era armar como un pantallazo general de cuál era como el starter pack de aplicaciones que más o menos es interesante que puedan investigar, diagramar y en las cuales puedan empezar a trabajar y a la vez
a probar y al mismo tiempo a fallar, porque son aplicaciones que tienen esa posibilidad en las cuales uno puede ingresar y puede probar a armar algún gráfico, puede probar a armar algún diseño, puede probar ver cómo está distribuidas las imágenes adentro de esos diseños, cómo están distribuidos los títulos. La última aplicación que elegí se llama Behance, que es una aplicación que yo utilizo mayormente para poder inspirar mi inspiración. Es una aplicación que uno ingresa y aparecen distintos diseños gráficos de distintos diseñadores de todo el mundo que las suben y las comparten ahí para poder mostrar su trabajo. Y lo que tiene esa aplicación es la posibilidad de descargar imágenes, al mismo tiempo de seguir artistas, de seguir a diseñadores. Y lo que mayormente me parece que es una buena tarea para ver en Behance es ver cómo cada uno de estos diseñadores o cómo cada una de estas diseñadoras va trabajando una identidad visual propia. Es importante y es interesante poder trabajar la identidad visual de nuestras investigaciones en clave de la paleta de colores, en clave de las tipografías a utilizar, en clave de los estilos de texto que vamos a usar, en clave de las imágenes que lo van a componer y los gráficos que utilizamos, ya que si uno va respetando y va reforzando esta identidad visual en clave a las distintas investigaciones que va realizando, por ejemplo, cuando hace un póster, por ejemplo, cuando hace un paper, por ejemplo, cuando elige armar una presentación, y esa identidad se va formando y uno lo va respetando y uno la va respetando, con el tiempo uno puede generar ciertos procesos de identificación. Por ejemplo, uno ve un póster en la calle o ve un póster en los pasillos de una facultad, ojalá cuando volvamos a una facultad, o nos llega un flyer a nuestro WhatsApp y ves una cierta cantidad de colores y sabes que ese grupo de investigación usa esos colores y usa esas tipografías o usa ese estilo de imágenes, uno va a poder generar una identificación más rápida, más impactante y al mismo tiempo más coherente. Ahora había pensado ya el recreo de la última parte. Espero no haber ido muy rápido. Andrés, te tiro dos preguntas que, digamos, que tiraron en el chat. Dale. Así podés por ahí vos ampliar un poco más. Pregunta, si todas estas aplicaciones o programas que vos mencionaste, digamos, tienen su versión gratuita. Digamos, esa es la primera. Todas las Después, aplicaciones que mencioné, sí. Sí, te las tiro a las tres porque son las tres muy similares, ¿bien? Después dice, la otra es si se pueden tomar plantillas o trabajos, realizarlos y utilizarlos en nuestras presentaciones sin problema. Y la última es, digamos, con respecto al Genially, ¿bien? Si podés explayarte sobre eso, para ya después de encarar la última parte. Vale. A la primera pregunta, esperen que tengo a mi gata acá que se me apareció. Del oficio. La primera pregunta, sí, todas estas aplicaciones tienen la posibilidad de registrarse gratuitamente, las elegí especialmente para eso, y a su vez también algunas tienen sus versiones premium, por ejemplo, Padlet te deja, al mismo tiempo que esto me parece fantástico, te deja armar las plantillas así con post-it y a la vez exportar en PDF lo que uno realiza, entonces a uno le queda eso que trabajó sincrónicamente en PDF. A su vez, Prezi también te da la posibilidad de trabajar de esa manera. Miro y Onodo también tienen la posibilidad de exportarlos. Onodo tiene la posibilidad de exportarlo visualmente, es decir, audiovisualmente, y uno puede trabajar con esa red conceptual de esa manera y mostrarla como si fuese un video. En Behance hay algunas cosas que uno puede descargarse, pero yo más que nada la elegí para poder pensar esta idea de retrabajar la idea de identidad visual y que uno ingrese a la aplicación para poder detenerse en cada uno de los diseñadores o las diseñadoras que aparecen
en esa aplicación para poder ir trabajando un poco por ese lado. A la segunda pregunta que tiene que ver con las plantillas y que tiene que ver con este uso colectivo, desde mi punto de vista, y que tiene que ver con esta idea de poder crear un propio concepto visual cada uno de sus investigaciones y cada una de sus investigaciones, es que las plantillas aparecen y las plantillas están para utilizarlas. Pero recupero un poco lo que había planteado anteriormente, y es que uno tiene que tener ciertas ideas propias que las va trabajando en procesos de decisiones para poder hacer conversar estas plantillas y estas formas con una idea de comunicación propia. Y esa idea de comunicación propia la da la primera parte de este taller, que es lo que planteó Sole, que tiene que ver, bueno, cuáles son mis públicos, hacia dónde comunico, a quién quiero comunicarle, cómo quiero comunicarle. Entonces, uno puede ver distintas plantillas, por ejemplo, en PPT, unas que son un poco más pomposas y que son más trabajables para tal vez un público infantil, otras que tienen una estética más ejecutiva, otras que tienen una estética más académica. Entonces, uno va en base a esas decisiones que va eligiendo, tomando decisiones visuales. ¿Y la última pregunta cuál era? Ahí te la digo. La última pregunta era con respecto a Genially. Digamos, si es similar. ¿Cuál? Genially. No, que no está en la lista que vos pusiste, sino que la traen de afuera, Genially. Ah, no la conozco. Ah, no, bueno, en ese caso digamos, me meto y te contesto yo, Nariel. Sí, Genially sirve, digamos, para realizar infografías interactivas, digamos, que, digamos, sirven más que nada, no tanto para redes sociales, sino que sirven para, digamos, sitios web, para publicarlos en sitios web, por esta cuestión justamente de la interactividad que las redes sociales no te dejan, digamos, tenerla. Bien, digamos, no te deja interactuar con el usuario. Pero sí, digamos, es otra herramienta súper válida en las cuales podés bajarte después, digamos, el archivo que vos hiciste online y poder trabajarlo offline, y también tiene sus versiones gratuitas y también obviamente sus versiones pagas, como todas plataformas de diseño y aplicaciones de diseño que están dando vuelta hoy en día. Bárbaro. Bueno, ahí me la anoté acá en mi libretita para después investigarla. Dale. Bueno, espero que les haya gustado a todos y a todas el taller. Espero que se hayan entendido las ideas que quise transmitir. A su vez, darle las gracias a Seba, darle las gracias a Ese, darle las gracias a Sole y a Julián por este espacio. Al principio estaba un poquito nervioso, pero me parece que estuvo bueno, o para mí me queda la mejor impresión de lo que fue. Me encantaría que sea presencial, es muy raro hablarle a una pantalla. Siempre me gustó más ese estilo de encuentros, pero a la vez estoy muy contento y muy agradecido por este espacio. Acá traigo otro meme que tiene que ver con que si me voy a ir sin tirar una frase motivacional o sin alguna frase que tenga que ver con lo visual. Obviamente que voy a intentar tirar mi tweet del día, que siempre me pongo a pensar un poco cuál puede ser mi tweet del día. Y mi tweet del día está relacionado con un libro que venía leyendo hace un tiempito, que se llama El aroma del tiempo, de Byung-Chul Han. Es un libro muy lindo, y en el cual Byung-Chul Han trae una discusión de la filosofía griega y la filosofía antigua, en la cual se plantea la idea de si la vida contemplativa sin acción está ciega, es decir, esa vida en la cual uno contempla las cosas y contempla desde el pensamiento lo que otro hace o lo que uno hace, y si la vida activa sin contemplación, es decir, sin esa repregunta,
está vacía. Yo elegí parafrasear esa frase de este filósofo que está de moda en este momento y que me parece muy interesante, y pensé la idea de que un excelente contenido sin una buena comunicación está ciego, pero una excelente comunicación sin un buen contenido está vacía. Bueno, muchas gracias, Andrés. De nada. Buenísimo tu ser, y bueno, también agradecerte tanto a vos como a Sole por su tiempo. Si hay algún tipo de preguntas con respecto a, digamos, a los contenidos, aprovechamos a los expositores ahora que tenemos todavía un ratito para charlar. Si, digamos, abrimos las preguntas o comentarios. Igualmente también aprovechamos, mientras por ahí alguien piensa una pregunta, o para romper un poco el hielo para este momento, es de que seguramente entre mañana y el viernes les vamos a estar haciendo llegar un formulario para, digamos, que nos den su opinión con respecto al taller, para mejorar, digamos, para posibles talleres, y también, digamos, para ver, digamos, qué otras cosas por ahí les podrían llegar a interesar y que, digamos, junto a la Dirección de la Ciencia podríamos organizar, ¿no? Digamos, porque nos parece de que, digamos, son espacios que son necesarios y que, digamos, nos sirve tanto a nosotros como comunidad universitaria, y también cómo comunicar lo que uno produce a la comunidad en general, ¿no? Entonces, por eso siempre nos gustó trabajar con Sol y su equipo de comunicación de la ciencia. Así que, bueno, era ese aviso que le queríamos hacer. Perdón, le quería preguntar una cosa a Andrés, justamente por la variedad de... que es una pregunta un poco que hicimos en los encuentros anteriores, pero me gustaría, en los encuentros previos a la charla, me gustaría hacerla de manera pública para que la escuche la gente también, porque creo que a lo mejor es una pregunta que pueden tener bastantes, o no sé, quizá me equivoque, pero bueno, es una duda que me surgió, es si tenés alguna preferencia por alguna herramienta. Nosotros, en mi laburo, por ejemplo, pasé de usar Prezi a usar las hojas de cálculo de Google. Ahora estoy como muy casado con Canva, por ejemplo, y también con Genially, que la nombraron por ahí, que lo usamos con Ezequiel. Hay como una variedad tan grande que a veces no sabe, y todas te permiten hacer un poco de todo, y a veces es tan amplio el abanico que no sabes con cuál quedarte. ¿Vos tenés alguna, o también te va pasando que vas de una a la otra, o tenés alguna específica para cada cosa? A mí me parece que tiene que ver un poco con esto que venía planteando Sole. Yo, por ejemplo, estoy más acostumbrado a utilizar Prezi, o estoy más acostumbrado a utilizar, por ejemplo, PictoChart, pero me parecía que para poder hacer ahora una presentación para un público que tal vez no conocía esas herramientas, hacerlas desde esas herramientas podía generar una diferencia que no estaba buena. Si tal vez uno hace una presentación específica a un público para hablar directamente de PictoChart, o hablar de Prezi, o hablar desde alguna de esas aplicaciones, puede directamente utilizarlas para poder hacer esta idea que tuve yo, que es un poco de hacer una meta exposición, es decir, ir explicando cómo yo pensé la exposición e ir trabajándolo desde ese lado. A mí me parece que Claro. son todas válidas, y que al mismo tiempo uno tiene que ver también cuáles son las herramientas tecnológicas con las que cuenta, porque muchas veces estas aplicaciones, algunas utilizan más el procesador de la computadora, tal vez uno no se tiene que estar trabajando con Zoom, o está trabajando con algún cuestionario, o está trabajando con WhatsApp abierto, que también te ocupa un montón de espacio en tu computadora, y al mismo tiempo eso uno tiene que ver cuáles son las que funcionan más ágilmente en la herramienta tecnológica que uno tiene a disposición. Claro. Sí, de Yo hecho, sí, quiero sumar una dale. cosita a lo que mencionó Andrés en un punto de su exposición. Él dijo que no, lo importante en las plantillas era tener en claro qué es lo que queremos contar, ¿no? Y también dijo otra cosa muy interesante, que es la posibilidad de que armemos esta valija, este starter pack, esta caja de herramientas, y nos permitamos fallar.
digo, la experimentación, la falla, el error que cada uno puede darse en el momento de ir utilizando estas herramientas de una manera más o menos controlada, es también lo que nos va a dar la pauta de si efectivamente son las herramientas que estamos buscando. Y a veces él mencionaba lo del Prezi, a veces por innovar nos vamos complejizando un poco la vida y a lo mejor el PowerPoint que él nos mostró, sacándole el jugo y aprovechando al máximo la potencialidad que tiene una herramienta, puede servir para ese objetivo comunicacional que tenemos, ¿no? La visión estratégica de aquello que queremos decir y a quién se lo queremos contar, me parece que es una idea en la que ambos quisimos machacar en este encuentro, para que no nos quedemos solamente en las herramientas, porque después de todo son eso, herramientas para poder hacer más efectivo nuestro mensaje, ¿no? También no perder, sino dedicar tiempo a elaborar aquello que queremos contar para luego buscar la herramienta y no tratar de esforzarnos porque, está de moda usar Prezi, o está de moda usar Genially, o está de moda usar cualquier otra herramienta, no somos efectivos, no lo hacemos bien, nos fallamos, y perdemos el objetivo mismo, que es contar lo que queremos contar. Exactamente. Por eso nos pareció cuando Andrés nos propuso el nombre, digamos, así casi en una conversación informal de Starter Pack, digamos, nos pareció como era la idea, porque justamente lo que pretendiéramos darle un menú de herramientas para que ustedes puedan armar su propia caja de herramientas de acuerdo a lo que tengan que comunicar, ¿no? Porque como bien explicaba Andrés, y digamos, y como lo reafirma Sole, digamos, necesitamos comunicar una misma cosa para distintos públicos, de acuerdo, y en eso hay que hacer estratégico, y cada herramienta responde justamente a los intereses de esa estrategia por ahí más conceptual que tenemos, ¿no? Entonces, digamos, por eso nos parecía súper pertinente estas intervenciones que hace Sole, digamos, y Andrés también. Les tiro unas preguntas que me están pasando en el chat, digamos, en el caso de... Digamos, preguntan qué opinamos de las encuestas sincrónicas como elemento interactivo en una exposición en una clase. Cuestionarios como Google o Nube. Digamos, calculo que Cecilia está hablando también de Slido, que es otra digamos, plataforma, otra aplicación que te permite hacer encuestas en vivo, que la hemos usado en clases. Si querés darnos tu opinión, y después Sole también, si nos quiere dar su opinión, si ella la ha utilizado. Yo la utilicé y la fuimos utilizando en algunas clases cuando el año pasado en comunicación visual gráfica, y yo también la utilicé un apartado aparte. Estoy trabajando en el Museo Histórico Provincial y lo estuvimos utilizando para hacer distintas mediaciones, distintos encuentros virtuales, y funcionan. Lo que tienen es que uno tiene que pensar cuáles son las posibilidades de conectividad que tienen las demás personas, porque a veces al querer innovar de esta manera terminamos siendo en algunos encuentros excluyentes, porque hay personas que están en una videollamada en un celular, o tal vez tienen poca conexión, y cuando uno quiere darle la participación de esa manera, no funciona. Pero si se garantiza la posibilidad de que todas las personas que se encuentran en una reunión tienen la conectividad para poder realizarlo y para poder utilizarlo, más que bien. Sí, coincido con lo que dice Andrés. A mí mis clases no son tan numerosas, y bueno, por ahí el tomar la palabra y no un pantallazo rápido de manos alzadas o de opciones tipo encuesta no me son tan prácticas. Creo que todo aquello que nos haga provocar o motivar una interacción con nuestros y nuestras estudiantes en estos momentos de cámaras apagadas, y muchos de los que son docentes saben a lo que me refiero, esto de entrar a una reunión nuevamente en un segundo año con las cámaras apagadas y pensar si del otro lado efectivamente están nuestros y nuestras estudiantes escuchándonos, si son solo la conexión, tratar de motivarlos y que nos escuchen y tratar de generar reacciones en ellos. Creo que todas esas herramientas son válidas, pero tenemos que tener en cuenta esto que menciona Andrés de la cuestión de la interactividad. Entonces, por ahí, de la conectividad, por ahí hacer como un mix de distintos elementos, poder utilizar el chat, poder utilizar estas herramientas, poder también
hacerles prender en algún momento las cámaras para vernos las caras, para vernos las miradas. Particularmente con el tema de las clases, me refiero a eso, porque me parece que quienes tenemos el desafío de dar clases en estos tiempos, es algo que tenemos ahí como una premisa, ¿no? Poder hacer que del otro lado efectivamente alguien nos esté escuchando y escucharlos a ellos, y bueno, y poder generar algún tipo de interacción más o menos rápida, más o menos dinámica, en función de lo que cada uno está dando en su clase, ¿no? Exactamente, coincido. Ahí Pilar aporta 2 herramientas más, el polep.com también para hacer encuestas, y el Jamboard, que lo pueden encontrar, digamos, en sus cuentas de Google Meet, digamos que también eso posibilita mucho también que estén integradas una herramienta dentro de otra herramienta, sobre todo, digamos, todo lo que es el paquete de Google que mencionó Andrés. Después hay una cuestión técnica, calculo que es más para Andrés, también si Sole sabe lo puede contestar, que es con respecto a si existe alguna manera de armar un PowerPoint con animación que la pueda reproducir, digamos, que la reproduzca al transformar la presentación en un video MP4. Es decir, que cuando nosotros convertemos la presentación en un video MP4, podamos ir reproduciendo esas animaciones del PowerPoint. Yo recién la estaba leyendo y por lo que sé, no se puede exportar un PowerPoint a versión MP4, sino que las posibilidades de exportación son PDF, PNG, JPG y algunas más que son propias de cada uno de los procesadores de las computadoras. Lo que sí, y tal vez esto da para otro taller y da para otro momento, si te interesa indagar en MP4, podés hablarme a mí, yo les puedo dejar acá mi mail. Hay aplicaciones que también, yo no quise indagar tanto en lo audiovisual, pero hay aplicaciones que se pueden trabajar desde ese lado, que también son para trabajar, por ejemplo, de manera sincrónica, como puede ser Filmora. Ahora no se me viene ocurriendo, hay otra aplicación que se llama Movavi, que es de Google, que uno se la puede bajar y que es gratuita, que es mucho más interactiva que tal vez algún editor de video más complejo, pero que se puede trabajar la idea de una presentación utilizando una pantalla de algún color y después viendo las maneras que uno va eligiendo las tipografías, las imágenes y distintos trabajos de animaciones. Andrés, se me ocurre para esa pregunta, no recuerdo bien el nombre de la persona que preguntaba, pero una solución más, si se quiere, del orden de la improvisación, que se me ocurre a capturar pantalla. En las computadoras con Windows, apretás la teclita que tiene el logo de Windows y la letra G, te activa un menú para grabar pantalla. Y se me ocurre que como para improvisar eso, si vos tenés la presentación en PowerPoint, la podés ir reproduciendo y vos vas pasando con la flechita o ponés que reproduzca cada una de las diapositivas 2-3 segundos y le das play al momento que le tengas que dar play a tu video. Y es una forma rápida y casera de hacer en video la presentación de PowerPoint. Nada, se me ocurrió ahora mientras estaba hablando, pensando en alguna opción que con lo que tengamos en la computadora a mano. Siempre en eso de que comentabas vos un poco, Andrés, de ir de lo fácil hacia lo más difícil. Partir con lo que tenemos, con la hoja de cálculo de Google o con las opciones que tenemos en la computadora sin instalar nada también, y obviamente todas las opciones que vos dijiste, obviamente son superadoras, pero bueno, requieren que te lo instales y demás. Sí, había una aplicación, un complemento que podía integrarse a PowerPoint, creo que era, no recuerdo si era Fantasy o Magic, no lo recuerdo ahora bien, que te convertía el PowerPoint en MP4 y había problemas muchas veces cuando tenías la diapositiva animada. Porque bueno, tenías que programarlo bien para que esto fuera coordinado. Eso hace un par de años se utilizó mucho, lo que pasa es que después se volvió pago, ya había que, había que desembolsar una cantidad de plata que a todo el mundo no le venía bien, y yo la verdad es que dejé de verlo en funcionamiento. Lo había visto mucho en campus virtuales, para poder convertir esos PowerPoints en un video mucho más animado. Creo que lo convertía a Flash. A un video de Flash para poder verlo dentro de los campus. Pero me parece que es interesante lo que dice Sebastián, poder sacarle provecho a la propia
aplicación y poder generar algún tipo de animación sin necesidad de generar un video, ¿no? Bueno, creo que no quedó ninguna pregunta por ahí dando vueltas, me No, parece. pregunta, sí, con respecto que varios han preguntado a la grabación del encuentro, digamos, no se preocupen que le vamos a enviar un momento, digamos, cuando un enlace hacia la grabación, así ustedes después la pueden ver, digamos, tranquilo, y digamos, y la pueden disfrutar y escuchar de nuevo cuantas veces quieran, ¿bien? No se preocupen que les vamos a hacer llegar el enlace con la grabación, ¿ok? Así, ya que todo el mundo preguntaba. Bueno, si no quedan más preguntas, si estamos todos de acuerdo, vamos finalizando ya el encuentro. Desde ya les volvemos a agradecer a todos por sumarse, digamos, a la propuesta, lo cual, como decíamos o le hablábamos con Sole, ¿no? Que son por ahí propuestas de las cuales consideramos que son necesarias. Digamos, también, obviamente, agradecerle todo el tiempo que tuvieron y la buena predisposición, desde el armado del taller hasta, digamos, las conversaciones que teníamos cruzando ideas, tanto para Sole, tanto también para como Andrés, digamos, siempre estuvieron predispuestos desde el principio, y eso, la verdad, hace muy enriquecedor el trabajo de uno, y, digamos, realmente da gusto trabajar y armar equipos y colaboraciones, digamos, con gente así tan determinante y en el cual suma, ¿no? Digamos, los proyectos. Así que les vuelvo a agradecer por su tiempo. Y bueno, les vuelvo a repetir, vamos a enviarles digamos, una especie de formulario para que ustedes nos den una devolución del taller, y también, bueno, que no se olviden de sumarnos en las redes, tanto a Comunicación de la Ciencia, como también a la Dirección de Graduados de la UNR. Para aquellos todavía que no se han mapeado, se va a poder repetir la dirección del mapa, así, digamos, Sí, es muy fácil, es graduados.unr.edu.ar, ahí automáticamente ven el mapa, hay un botón grande al costado que dice sumate y ahí completás el formulario y en cuestión de tiempo vas a aparecer en el mapa. Así que bueno, y espero, en realidad esperamos verlos en próximas propuestas que tengamos, y obviamente estamos receptivos para, digamos, a ustedes se les ocurra alguna idea sobre algo que les parece que puede, digamos, llegar a servir para, digamos, para seguir, digamos, estos cursos o estos encuentros más o menos de formación. Estamos siempre dispuestos para escucharlos y para, digamos, articular con ustedes las propuestas que traigan, ¿no? Así que bueno, desde ya muchas gracias a todos por su tiempo, en serio. Y bueno, y que tengan una buena semana. Gracias, Sole, gracias, Andrés, y gracias a todos. Gracias a todos, gracias por sumarse a la convocatoria. Nos estamos viendo pronto. Buenísimo. Nos vemos, chao. Nos vemos, chao. Nos vemos.